Muy buena tarde, alumnos. Quiero compartir esta explicación breve acerca de el ejercicio taller 1 que tenemos que desarrollar para próximas clases. Básicamente una explicación un poco breve acerca de lo que las actividades tenemos que hacer en casa. Primero que todo, el levantamiento del espacio de su sala comedor. En ese caso, pueden haberlo hecho pues, en su sitio de residencia o, como les dejé la libertad, podían ustedes representar un espacio libre que podían imaginarlo, así como el que yo les voy a exponer ahora, que lo desarrollé a partir de un proyecto que sí se hizo, pero pues yo lo desarrollé como ejemplo. Entonces, primero un esquema básico de ese espacio donde representa la parte de la graficación de ese espacio como es. Como tal, ustedes y en su conocimiento de dibujo arquitectónico saben que los muros son doble línea, las ventanas también, pero que tienen una intensidad distinta. A esa representación o esquema le vamos a adicionar nuestra toma de medidas, que lo hacemos con el flexómetro o con el metro. Entonces, normalmente por experiencia les comento, las medidas que nos van a dar a veces son medidas que nos tienen unos picos o decimales no muy acertados, porque pueden ser, como en este caso, una medida de 1,18 y probablemente a veces nos da 1,18.5, por ejemplo, milímetros. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? De unificar. Para nuestro proyecto en general lo podemos hacer. Entonces, si me da 1,18, probablemente lo deje yo en 1,20 para no complicarme el asunto. Normalmente cuando uno diseña, acude a las medidas cerradas, 1,20, 1,25, 1,30, 1,50. ¿Por qué? Porque para hacer la construcción e inclusive hacer la parte ya práctica en la obra, se nos queda mucho más fácil hacerlo de esa manera. Claro que esto muchas veces no es de ley. ¿Por qué? Porque muchas veces en las construcciones siempre nos varía 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, a veces de acuerdo a lo que tengamos como muebles o como adicionales, e inclusive muchas veces hay desfases. No es perfecto, pero tratemos de llegar a estas medidas, 1,20, 1,25, o sea, siempre cerrarnos en decimales exactos. Esas referencias las vamos a tomar a partir de cotas. Acuérdense que la cota es una línea que nos representa a partir de 2 puntos una distancia. Entonces, para ese caso, normalmente están referidas así, 1,00 o 0,5. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso será, según el número decimal, 1 metro y aquí ya serán 50 centímetros. O en este caso, referirá a 5 centímetros. Yo normalmente no utilizo esto que dice centímetros o metros, no lo quito, pero muchas veces es bueno dejarlo frente a que hay personas o nuestros clientes que desconocen este sistema de medición y entonces es mucho más fácil que lo represente. De acuerdo a eso, pues yo podría decir utilizamos para el cliente este tipo de medida, pero para el caso de la construcción y nuestro caso profesional simplemente dejamos la medida sin esa referencia. Bueno, seguidamente, ¿qué hice? Transferí mi levantamiento a un plano ya como tal arquitectónico. En este caso, represento los espacios que en este caso viene siendo aquí el acceso, la cocina y la sala comedor propiamente dicha, que es la que voy a trabajar en mi proyecto. Le adicioné las cotas, que son muy importantes para referenciarme qué cantidad de longitudes tengo, poder trabajar. Y a este espacio yo también le adicioné un balcón. Nótese que yo coloqué unos iconos adicionales, por ejemplo, el norte, que me va a servir para el asoleamiento, eso lo vamos a ver luego. Y ubiqué unos iconos que como tal son unas líneas de corte o iconos de corte que me van a indicar los cortes o los alzados que yo haga. En este caso mínimo yo hice dos, el transversal y el longitudinal, que en este caso los vamos a ver representados de esta manera. Entonces miren, corte alzado AA y el corte alzado BB. En este caso podemos denominarlos corte o alzado. Cualquiera de las dos está referida en el dibujo arquitectónico muy bien porque estamos refiriéndonos a dos situaciones del corte de la planta como tal. Bueno, entonces esto me va a servir para yo poder, en este caso, de acuerdo a que nuestros recursos son limitados en este momento y no tenemos maquetas ni podemos hacer otra serie de situaciones, ustedes no manejan programas tridimensionales digitales, entonces lo que vamos a hacer es trabajar sobre
Por ejemplo, estos modelos de fachadas o de alzados o cortes, vamos a trabajar los diseños de pared. Entonces, en este caso me va a servir para esta pared que yo incluso propuse en mi zonificación trabajarla. Ahorita la vamos a ver. Y probablemente esta pared también, entonces pueda yo trabajarle aquí a ese dibujo mi parte de mi diseño. Seguidamente vamos a hablar acerca del mood board. El mood board como tal acude a ser una herramienta pedagógica no solamente para nosotros como diseñadores, sino para otro grupo de pensamiento que hace referencia a que esto es una tabla de ideas o una tabla de conceptos o en los cuales vamos a principalmente en nuestro curso a ubicar nuestra idea o concepto. Esa idea o concepto básicamente es fundamental porque va a ser el eje principal de la realización de nuestro diseño, referente a qué potencialidad le voy a dar a mi diseño. No solamente a partir del estudio del cliente, como hemos visto, porque a partir del estudio del cliente me salen muchas situaciones, pero también me salen de ese estudio del cliente unas situaciones que yo voy a potencializar. Por ejemplo, en este caso, yo refería acerca del atardecer. El atardecer, que en algún caso también se lo conoce como crepúsculo, referido a los atardeceres o amaneceres que se experimentan en la naturaleza. Entonces, en ese caso, voy a utilizarlo como un punto de referencia y básicamente va a ser como el hilo conductor de mi diseño. Utilizo imágenes, por ejemplo, como las telas que yo voy a utilizar, que en este caso serían unos yacares. El tipo de amoblamiento o de mueble que voy a utilizar, que es un tipo de mueble un poco más sencillo, no, no tan elaborado como podría ser un Luis XV o un Luis XVI. Miren que represento los zócalos, paredes o paneles o decorados de pared que son muy interesantes en este estilo. Unas gamas de colores que acuden a ser, por ejemplo, el atardecer, en este caso, y los colores de pronto de un amanecer. Entonces, estos tonos pastel probablemente vayan a ser los que utilicen mi diseño. Aparte de eso, las molduras, los zócalos, las cornisas, los rosetenes que les voy a presentar con este tipo de elementos que me van a servir en mis cielos rasos. Y finalmente tomo de lo que me habían pedido de los órdenes arquitectónicos, el orden jónico como un fundamental para mi diseño. Bueno, esto nos va a dar como consecuencia que de aquí yo derive de este mood board, derive el texto de mi idea concepto. Ese texto de idea concepto, ya algunos me lo habían preguntado y yo les había comentado que lo podía hacer a partir de una palabra o a partir de una frase. Entonces, miren, para una palabra, yo, por ejemplo, para este ejemplo, la traté como el atardecer o crepúsculo. O sea, ese sería básicamente mi idea concepto. ¿Frente a qué? Como inicio, ¿cómo es el inicio y fin del diseño de mi proyecto? Los colores del firmamento en toda hora del día. O sea, miren que esto básicamente sería como yo mi idea fundamental acerca de lo que voy a representar en mi diseño. O lo puedo representar, como les dije, mediante una frase o una oración. Entonces, en este caso, acudimos a la metáfora como un elemento literal en donde me aparece representar algo que es representativo frente a un juego de palabras. Entonces, en este caso, yo digo el atardecer y el cielo como reflejo del estilo de vida. Entonces, yo digo, ¿cómo se refleja mi estilo de vida? A partir de un concepto, de una idea de atardecer y cielo. Si quieren, pues ustedes pueden ampliar un poquito más acerca de lo que es una metáfora y podrán definir ese concepto de idea a partir de eso. Tiene las dos opciones. En este caso, yo utilicé las dos para ejemplo del ejercicio. Seguidamente, hablando acerca de dónde también surge esa idea concepto, digámoslo que 50 o 60% de esa idea concepto va a surgir a partir del estudio del cliente o el análisis del cliente. Esto lo vamos a ampliar un poquito más mañana y les quiero referir acerca del libro que yo les había dado desde el módulo anterior que se llama Diseño de Interior, su manual. Por favor, remitirse a página 58 y ahí vamos a ver mucho de lo que refiere al análisis del cliente.
probablemente todos esos ítems o todos los puntos que aparecen ahí no los vayamos a tomar en cuenta por el tiempo, porque acuérdense que tenemos muy poco tiempo. Entonces, como tal, yo representé aquí o subrayé los más importantes. En ese caso, por ejemplo, hablando de sentimientos o estados de ánimo de atmósfera. Imagen o estilo, que hace referencia a lo que estamos tratando acerca del estilo clásico y a partir también de la parte de la idea concepto. Confort, la iluminación, color y tono, texturas. Y hay un punto, miren, inicial que subrayé aquí especialmente que habla acerca de la zonificación. Eso lo vamos a ver ahora, cómo lo desarrollé. Hay otros ítems de análisis de usuario que son un poquito más largos. Probablemente los tomemos, traten de ustedes de estudiarlos y si ustedes se sienten identificados con uno de estos ítems, pues lo desarrollen. Básicamente yo voy a ir dando los conceptos para que arranquemos desde los más fundamentales. Esto es algo muy complejo porque nos toca incluso volvernos psicólogos para analizar al cliente muchas veces. Y es muy complejo frente a que inclusive muchas cosas que se nos van a escapar en el transcurso del proceso del diseño. Bueno, seguidamente, miren, hablando de la zonificación, que fue un punto que vimos ahí en el análisis del cliente, miren, un esquema muy básico. Utilizo aquí un área que la voy a utilizar para sala, una para comedor y dos paredes a intermedio. Zonifiqué de manera muy sencilla y probablemente esto es lo que acuda yo a representar en mi primer ejercicio. Y a partir de esto nace pues ya la parte de una propuesta de amoblamiento en donde voy a ubicar, cómo voy a ubicar los muebles de sala, los de comedor y básicamente empiezo por ahí. Seguidamente sobre esta pared que tengo acá abajo voy a intervenir y miren, voy a utilizar el alzado y voy a empezar a esquematizar lo que podría ser mi diseño clásico. Entonces miren, en este caso, si lo raso falso que lo acudo a bajar a 230, los paneles de pared que los vimos. Y miren que también utilizo el zócalo y adicional a esto voy a confinarlo con unas columnas jónicas pues decorativas, ¿no? Vamos a ver cómo me va a funcionar eso o qué voy a lograr a partir de eso. También aquí probablemente representa una franja de cornisa. Vamos a ver cómo nos va con eso. Y la idea es eso, empezar a trabajarle con los recursos disponibles, porque como les comenté, no tenemos mucho material y debería ser pues, exquisito una maqueta, pero pues prácticamente se nos escapa, tendremos que trabajar sobre esto. Y otra herramienta que les voy a sugerir es las perspectivas. Las perspectivas como tal van a acudir a que nosotros trabajemos ahí de una manera pues gráfica o esquemática nuestro diseño. Esto es todo pues que tenemos respecto al ejercicio hasta el momento. Espero que les sirva y probablemente pues saquen, o los que puedan adelantar mucho más, lo puedan hacer a partir de esta aclaración. Bueno, muchas gracias.